Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, y vamos a leer verso 11 al 13. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 11 al 13. Dice así la palabra del Señor, Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Dice así: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Continuamos con el capítulo 2 de Segunda de Timoteo, en una sección que es considerada como la letra de un himno cristiano entonado en la iglesia primitiva. No es primera vez que el apóstol Pablo da a conocer la letra de una alabanza. Por ejemplo, si recordamos en 1 de Timoteo capítulo 3, aquí también el apóstol muestra un himno o una confesión de fe que se recitaba en la iglesia primitiva. Veamos en 1 de Timoteo 3:16 para captar un poco más esto. Dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aquí está el himno, o una confesión de fe de la iglesia primitiva. Ahora, en Segunda de Timoteo, el apóstol presenta un himno con una promesa de bendición eterna para los redimidos y también una promesa de destino eterno para los perdidos. Nótalo, por favor, versículo 11 nuevamente. Si somos muertos con Él, ese es con Cristo, también viviremos con Él. Aquí está la bendición de la promesa eterna. Mira ahora el versículo 12. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Aquí está la bendición de la promesa eterna. Viviremos con Él, reinaremos con Él. Ahora observa a continuación del versículo: si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y aquí está la promesa del destino eterno para los perdidos, que lo iremos viendo a lo largo de estos minutos. En la historia de la iglesia, la alabanza cantada siempre ha estado presente en la vida de los santos. Lo que hace que una alabanza sea cristiana es el contenido bíblico de ella. Es como un credo cantado, donde se enfatiza la doctrina cristiana, donde está centrada en el Señor. Mira por favor Efesios 5:19, lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice lo siguiente: hablando, entonando, se refiere a esto, entonando entre vosotros con salmos, que son las alabanzas del Antiguo Testamento. Tenemos la letra en la Biblia, no conocemos la melodía aquí de la palabra, de las canciones que había en el Antiguo Testamento. La iglesia lo tomó como parte de las alabanzas también en las congregaciones. Entre vosotros con salmos, dice la palabra de Dios, y también con himnos, que fueron alabanzas compuestas por creyentes para exaltar los atributos y las obras de Dios, tal como estamos viendo en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, y tal como vamos a ver ahora en 2 de Timoteo. No tenemos los himnos que se cantaron en aquel entonces, pero Dios ha ido poniendo siervos fieles, conocedores de la palabra del Señor, para también crear otros himnos que tenemos a la mano en nuestros días. Finalmente dice aquí el pasaje: y cánticos espirituales, que podríamos decirlo así, que son diversas alabanzas
con un sentido bíblico de adoración. Ahora, lo que hace que una alabanza sea bíblica es el contenido de las Escrituras, sea un salmo, sea un himno o un cántico espiritual. Al final del versículo 19 dice, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, veamos ahora qué aprendemos de este himno de segunda de Timoteo. Vamos a ver 2 puntos y el primero de ellos es que es una alabanza con el nivel más alto de prueba. Una alabanza con el nivel más alto de prueba. Nota ahora el versículo 11 que dice, palabra fiel es esta. Esto quiere decir palabra confiable, muestra las verdades de Dios en las Escrituras. ¿En qué medida es palabra confiable? Nótalo, versículo 11, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. De hecho, para Pablo poder expresar este himno debió ser muy significativo porque estaba pronto a morir por causa de Cristo. Pablo va a decir al final de esta carta, el tiempo de mi partida está cercano, muy cercano para ser martirizado por su Señor. Y creo que entendemos que una cosa es decir, si somos muertos con Él, sabiendo que estamos pronto a ser martirizados y morir por causa de Cristo, y otra cosa es decirlo estando de vacaciones. Creo que entendemos esa diferencia. El apóstol Pablo podía confesar con convicción estas palabras. Si somos muertos con Él, con Cristo, también viviremos con Él, con Cristo. Es decir, el martirio acá, ser muerto con Cristo, daba evidencia de una vida espiritual real, consagrada al Señor Jesucristo, y que el cristiano que padecía hasta la muerte por causa de su Salvador y Señor podía tener la seguridad que al otro lado, cuando abriera los ojos, en el otro lado de la eternidad, podía encontrarse con su Salvador. Recuerda lo que dijo Cristo, no temáis a quienes pueden matar el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Es exactamente lo que está diciendo Pablo aquí. Si tenemos que morir por causa de Cristo, nuestro Salvador, tenemos esa seguridad de vivir con Cristo. Pensemos en cristianos confesando, recitando este texto, cantándolo antes de morir, congregaciones que ante el riesgo de proclamar el Evangelio eran perseguidos. A Pablo estando en la cárcel cantando este himno. La esperanza del mártir cristiano es la vida eterna después de una muerte física y en este caso violenta. Si somos muertos con Él, viviremos con Él. Pablo va a decir en Romanos capítulo 8, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, hay seguridad en Cristo. Pero nota ahora que Pablo agrega en el versículo 12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Es decir, si sufrimos persecución y hostilidad por Cristo, con el sufrimiento damos evidencia de que le pertenecemos al Señor. Y por lo tanto, dice la Escritura, vamos a reinar con el Señor. Nótalo entonces, por favor. Esta es una promesa de bendición del reino eterno en el más alto nivel de prueba, morir o sufrir. Aquí se va a ver quién es realmente un seguidor de Cristo. Sin ir muy lejos realmente con la pandemia, salvando las diferencias, por supuesto, pero la pandemia fue una dura prueba para la iglesia de Cristo. Lo fue para todo el mundo, pero para la iglesia de Cristo queremos decir que mostró quién era realmente un convertido. Muchos desertaron hasta el día de hoy, 4 o 5 años después, salvo excepciones de hermanos muy ancianitos que no podían salir de sus casas, inclusive hasta el día
de hoy, el 98% restante, que dejó la fe en Cristo, que nunca más se congregó con la excusa del virus, si ustedes conocen la historia también. Lo más probable es que nunca fueron creyentes. No es que se alejaron del Señor, nunca se acercaron a Él realmente. Lo que estamos diciendo es que el sufrimiento demostró quién era. ¿Quién? Si era de Cristo realmente o no era de Cristo. Y tengamos presente que aquí Pablo no está enseñando de que el cristiano tenga que asegurar su salvación en Cristo siendo un mártir o sufriendo por causa de Él. No hay nada que nosotros podamos hacer para asegurar nuestra salvación, porque la salvación es por gracia, por el puro afecto de la voluntad de Dios. Él nos rescató porque así quiso hacerlo, así que nuestra seguridad está solamente en Jesucristo. Sin embargo, se sabrá quién es un verdadero cristiano al afrontar una dificultad o una prueba y seguir perseverando en esto, aunque las pruebas se incrementen aún hasta la muerte. Si sufrimos en Cristo, reinaremos con Él. Se sabrá quién es un verdadero creyente y reinaremos con el Señor. Ahora, cuando la Biblia dice acá, reinaremos con Él, nos enseña que los creyentes tendremos una posición de autoridad en el reino milenario. Mira, por favor, vamos a ir lo más despacio posible aquí. En 1 Corintios 6:2 dice así: ¿o no sabéis que los santos, recuerda que los santos son los salvos, los redimidos, aquel que se ha convertido a Cristo de verdad, aquel que ha nacido de nuevo, que los santos han de juzgar al mundo? En otras palabras, los creyentes tendremos una autoridad delegada por el Señor para que en la sociedad durante el milenio esté bajo los principios de las Escrituras. Recordemos que después de los 7 años de tribulación, Cristo viene por segunda vez. Inician los 1000 años del reinado de Cristo. Ya la iglesia ha sido arrebatada previamente. Y cuando Cristo venga por segunda vez, vendrá con los suyos, su iglesia, para que nosotros podamos reinar con Él. Para juzgar al mundo, a esa sociedad que va a vivir durante esos 1000 años. Ahí habrá gentiles y judíos inconversos, van a escuchar también las buenas noticias de salvación, y los creyentes en ese momento vamos a preservar el orden de la sociedad para que se pueda tener 1000 años de un orden establecido por la palabra de Dios. Cuando Cristo regrese para instaurar su reino milenial, los creyentes vamos a ejercer con Cristo juntamente su gobierno. ¡Qué privilegio realmente! Miren, por favor, Apocalipsis 3:21. Cristo está hablando acá. Dice así: al que venciere, está refiriéndose a creyentes verdaderos, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, porque vamos a ejercer con Cristo su gobierno en el milenio. Mira ahora, por favor, Apocalipsis 2:26, dice así: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, nótalo, está hablando de creyentes verdaderos, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Es que durante esos 1000 años, la sociedad que está ahí, las naciones e individuos van a ver a Cristo reinando por ese tiempo, y miles van a venir a los pies de Cristo cuando se enteren de que Cristo es el Salvador y Rey, pero habrá individuos y naciones que se van a rebelar contra el Señor. Eso es increíble. Conforme llega al final del milenio, sobre todo, van a rebelarse cada vez más hasta cuando Satanás sea suelto y va a promover una rebelión contra el Señor. Y entonces la iglesia va a reinar juntamente con Cristo para proteger a esos convertidos a lo largo de esos años, de tal manera que se instaure justicia y paz en la sociedad
de ese entonces. Por eso dice la Biblia, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Sí, hay gente que se va a rebelar, naciones que se van a rebelar, pero van a ser controladas por los santos que vamos a reinar juntamente con Cristo. Tremendo es esto. Cristo va a reinar y Él ha dispuesto que su pueblo estemos con Él. Reinaremos con Él. Una tremenda promesa para los que son de Cristo. Y el desafío para nosotros el día de hoy es que lo que vivimos ahora es la preparación para tomar mayores responsabilidades durante el reino milenial. Sí, eres de Cristo, hay pruebas, hay dificultades, estás avanzando en Cristo. El Señor te está preparando para que algún día darte responsabilidades en el reino milenial futuro. Veamos entonces, en esta primera parte del himno, Pablo le está enseñando a su hijo en la fe, Timoteo, a meditar sobre las bendiciones eternas para los redimidos. Sí, viviremos y reinaremos con el Señor por la eternidad. Es una alabanza con el nivel más alto de prueba. Pero en segundo lugar, veamos ahora, que es una alabanza con una advertencia solemne. Porque mira ahora el versículo 12, dice así, si le negáremos, Él también nos negará. Aquí el verbo negaremos está en tiempo futuro. Lo que quiere decir el texto bíblico acá es, si alguna vez le negáremos o si en el futuro le negáremos, apunta a una prueba que haga muy costosa la confesión a Cristo y se muestre realmente si esa persona tiene una verdadera fe en el Señor. Quien no se aferre a Cristo va a mostrar de que nunca le perteneció. Por tanto, le va a negar. Mira, en 2 de Juan, versículo 9, para captar un poco más esto, dice así, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Nótalo, Juan está escribiendo, sí, en las congregaciones pasan los años y de pronto ves a alguien que se extravía y no persevera en la enseñanza de Cristo, que muestra que no es de Dios. Nunca se convirtió a Cristo. Y nótalo, no persevera. La perseverancia en los santos es una doctrina bíblica que muestra que un verdadero creyente, aunque tiene altibajos en su vida en Cristo, va a perseverar hasta el fin. Por eso Cristo dijo que el que persevere hasta el fin, ese será salvo, en el sentido que va a mostrar que era un verdadero convertido a Cristo. Y entonces aquí Juan dice, el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Pero mira ahora, el que persevera en la doctrina de Cristo, en su enseñanza, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ahora pensemos por un momento en Pedro. Ustedes saben la historia, Pedro negó 3 veces al Señor y uno tendría que preguntar si un creyente verdadero puede negar al Señor. Ciertamente es posible que un creyente verdadero pueda negar al Señor cayendo en cobardías temporales y no permanecer fieles en el Señor. Porque tomando a Pedro nuevamente, ustedes saben que cuando Pedro le negó, dice la Biblia que después lloró amargamente por su falta de compromiso y amor del Señor. Cuando vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 75, Pedro ya había negado a Cristo. Y entonces dice la Biblia, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Pero aquí no termina la historia, porque después el Señor Jesucristo resucitado diseña un encuentro con Pedro y algunos discípulos más, principalmente con Pedro, a la orilla del mar de Galilea.
donde el Señor le hace 3 preguntas a Pedro. Pedro lo negó 3 veces. Jesús ahora le hace 3 preguntas a Pedro en cuanto a su amor de fidelidad hacia su Salvador. Y en primer lugar, Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas más que estos? Recuerda, Pedro ya había visto a Jesús resucitado. El Evangelio de Juan, capítulo 21, dice que era la 3ª vez que Jesús se aparecía a sus discípulos resucitado, y Pedro decidió regresar al oficio de pescador. Jesús lo había llamado para ser pescador de hombres, pero Pedro había tomado nuevamente la barca, las redes, los utensilios de pesca, y había decidido ser un pescador de peces y no de almas. Y allí va Jesús al encuentro con Pedro y le pregunta, ¿me amas más que estos? Pedro está allí con la barca, Pedro está allí con las redes. ¿Me amas más que estos utensilios de pesca que has vuelto a tomar, Pedro? Y noten por favor de que cuando Jesús pregunta, ¿me amas más que estos?, usa una palabra, la palabra amor, que es la palabra ágape, que significa, me amas con el amor incondicional y sacrificial. Pedro, me amas así más que esa barca y esos utensilios de pesca que estás usando. Y la Biblia dice que Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero Pedro en su respuesta, cuando dice te amo, usa la palabra fileo, que significa, Jesús, te amo con el amor de amigo, como si fueras un amigo. Pedro no usa la palabra ágape, que es el amor incondicional y sacrificial. Jesús le pregunta por 2ª vez a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y nuevamente Jesús usa la palabra amor, ágape, diciéndole, ¿me amas con el amor incondicional y sacrificial, Pedro? Y Pedro responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero Pedro nuevamente usa la palabra fileo. Pedro le está diciendo al Señor, Señor, tú sabes que te amo como un amigo. Es un amor amical, no es un amor sacrificial. Y por 3ª vez Jesús le preguntó, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero esta vez Jesús usó la palabra fileo en su pregunta. Es decir, Jesús ahora sí le está preguntando, ¿me amas con el amor de amigo solamente? Y dice la Biblia que Pedro se entristeció que le dijese por 3ª vez, ¿me amas? Y Pedro le respondió, tú lo sabes todo, Señor, tú sabes que te amo. Es decir, Pedro no podía ocultar para este momento todas sus imperfecciones, ese amor que se está tambaleando, ¿no es cierto?, por su Salvador. Pedro tenía sobre sus espaldas el fracaso de haber negado a Cristo 3 veces. Y lo precioso de esto es que el Señor, cada vez que Pedro le respondía con ese amor de amistad, pero no un amor sacrificial, Cristo le va a decir, apacienta mis corderos, apacienta o pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. ¿Qué está haciendo Jesús? Está restaurando a Pedro. Es decir, Pedro ha tocado fondo. Pedro sabe lo duro que es fracasar espiritualmente en su vida. Y como decimos aquí en el Perú, estaba en el piso en ese momento. Y Jesús toma a ese Pedro, ya no el impulsivo Pedro, que siempre quiere estar delante de todos los discípulos, tomando la iniciativa y tratando de destacar en ese grupo de discípulos de Cristo, sino que ahora Pedro es aquel que sabe que no puede amar a su Salvador tal como su Salvador le pide. Y entonces
Jesús restaura a Pedro. Y más adelante, cuando Pedro tuvo la presencia del Espíritu Santo y vemos la vida de Pedro, aunque él no fue perfecto, vemos a un hombre que con la restauración de Cristo pudo llegar hasta el final en medio de las hostilidades, y aun cuando la tradición dice que Pedro murió crucificado de cabeza porque no se sentía digno de morir como su Salvador. Sí, el cristiano puede a veces negar a Cristo por cobardía temporalmente. Pero allí donde hay esa temporalidad, allí también se presenta el Señor. Lo que tiene que haber en la vida de un creyente cuando sabe que hay hipos en su vida y no puede caminar con el Señor, es que tiene que haber el quebranto que Pedro tuvo, y tiene que haber la restauración que Cristo le dio, y tiene que haber un cambio genuino de tal manera que se vea que ese creyente es un verdadero salvo, porque a partir de esa restauración puede verse una fidelidad tal, con una valentía de poder sufrir por causa de Cristo, aun si fuera, si Dios lo quiere, hasta la muerte. Ahora, diferente es cuando alguien que confiesa al Señor lo niega y no hay arrepentimiento, sino una continua negación y una falta de compromiso santo con su Salvador. Cuando en 2 Timoteo 2:12 dice, si le negáremos, está hablando de una negación permanente. Está hablando de alguien que es un inconverso, que no tiene una fe genuina y verdadera en el Señor. Si le negáremos, Él también nos negará. Timoteo, como pastor de una congregación, sabía que algunos iban a apartarse del Señor. Ahí está Himeneo y Alejandro, falsos maestros dentro de la congregación. Ahí está también Demas, que abandonó a Pablo amando este mundo. Tenían que ser conscientes que en el camino se iba a ver gente que iba a negar a Jesús permanentemente. Esto fue lo que se refirió Cristo en Mateo 10:33, cuando dijo, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Inconversos que parecen salvos, pero al final de cuentas van a negar continuamente al Señor. Y el Señor no lo va a reconocer. Cuando Cristo salva a alguien y lo adopta como hijo para siempre y lo reconoce por toda la eternidad. Pero para aquellos que no son de Cristo, el Señor los va a negar, no los reconoce como suyos. Apartados de mí, hacedores de maldad, dirá el Señor. Ahí está diciendo Pablo, si le negáremos, Él también nos negará. Pero noten ahora que en el versículo 13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Aquí la frase fuéramos infieles significa ausencia de fe salvadora. Lo que está diciendo acá que es un infiel en el sentido de un no convertido, que no tiene fe, infiel, que no tiene fe en el Salvador Jesucristo. Y si fuéramos infieles, inconversos, nótalo, el texto dice, Él, Cristo, permanece fiel. ¿En qué sentido Cristo permanece fiel? Permanece fiel a su palabra. Que así como el Salvador es fiel para guardar a los que son de Cristo realmente, el Salvador es fiel para condenar a los perdidos. Porque Él permanece fiel a su palabra. Miren Juan 3:18, dice así, el que en Él cree, en Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sí, Cristo nunca incumple su promesa de salvar a quienes creen en Él. Pero Cristo tampoco incumple su promesa de condenar a aquellos que no creen en Él. Él permanece fiel a su palabra. El que no cree ya ha sido condenado y allí permanece fiel
el Señor. De otra manera, se negaría a sí mismo y su naturaleza justa y santa de Dios no permitiría que pueda negar sus propias promesas que Él ha dado, tanto para los redimidos como para los perdidos. Ahora, dentro de los infieles, inconversos, noten, podemos ver dos grupos aquí. En primer lugar, están los falsos maestros. Note, por favor, en 2 de Pedro 2:1, dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros dentro de las congregaciones, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Aquí la palabra encubiertamente significa entrar a hurtadillas disimuladamente, de manera fingida. Claro, el falso maestro está en la congregación, está haciéndose amigos, tiene contacto con gente, pero enseñará herejías destructoras. Nótalo ahora, y aún negarán al Señor que los rescató. Pedro usa aquí de un sarcasmo, ¿sí? Es que los falsos maestros están diciendo: yo soy de Cristo, soy convertido, yo sigo a Dios, yo creo al Señor, sí, pero Pedro dice, lo van a negar al Señor que los rescató, entre comillas, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Es decir, el Señor permanece fiel a su palabra. ¿Qué va a pasar con estos inconversos que negarán al Señor? Serán condenados. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel a su palabra, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Los falsos maestros. Pero en segundo lugar, nótalo, inconversos que no quieren pagar el costo del discipulado. Mira ahora en Juan 6:64, dice así: pero hay algunos de vosotros que no creen. Aquí está hablando Jesús, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Gente inconversa que solamente buscó un beneficio del Señor. Claro, Cristo había alimentado a 5,000 hombres. Si aumentamos a varones y niños, serían algo de 15,000 personas. Y le siguieron a Cristo por un beneficio material. Entonces Cristo pone la valla del discipulado y cientos de personas que le estaban siguiendo por un tiempo, ya no le siguieron. Volvieron atrás, dice, y ya no andaban con él. Infieles, inconversos, están negando al Señor. ¿Qué va a hacer Cristo con ellos? Será fiel a su palabra. Si no vienen a Cristo, serán condenados. Si fuéramos infieles, si hay alguien así, inconverso, el Señor permanece fiel. No va a cambiar el Señor. Va a condenar a esa persona. Él no puede negarse a sí mismo. Lo que tenemos que hacer con esta palabra es meditar seriamente dónde estamos en relación a Cristo Jesús. Si hemos venido a Cristo genuinamente, o estamos en una espuma religiosa sin fundamento, tratando de llevar algo de cristianismo, pero no de una relación genuina con el Señor. Ahora, la pregunta es: ¿en qué lado de la promesa estás? ¿En qué lado de la promesa estás? ¿Estás en el lado donde habla de la promesa de bendición eterna para los redimidos, o te encuentras en la promesa del destino eterno para los perdidos, pero en algún lugar de la promesa tienes que estar? No hay términos medios. La Biblia dice que hay cielo e infierno, que hay convertidos e infieles. La palabra de Dios habla de aquel que está en la luz y aquel que está en las tinieblas, aquel que tiene vida en Cristo y aquel que está muerto en delitos y pecados, pero no hay términos medios. O estás en la promesa de bendición eterna para aquellos que Cristo ha salvado, o te encuentras en la promesa de destino eterno para los perdidos que han rechazado a Cristo.
Si este fuera el último caso, si no eres de Cristo, la palabra de Dios te manda arrepentirte de tus pecados, creer en el Salvador Jesucristo y que puedas abrazar por fe la salvación que Cristo te ofrece hoy para tu vida. Porque si algo queda claro, como decía el profeta Isaías, que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Dios sigue escuchando el clamor de aquellos que vienen al Salvador. Y Dios sigue rescatando y salvando a aquellos que necesitan perdón de pecados, vida eterna en Cristo Jesús. Es el himno con promesas eternas. ¿Qué tal himno cantado en la iglesia primitiva? Los invitados, cuando escuchaban este himno, podían ser, sí, tocados por palabras verdaderas del Señor, y al escuchar el Evangelio de la gracia, podían venir a Cristo a abrazar la salvación y empezar una vida nueva con Él. Y ahora que vamos a participar de la Cena del Señor, creo que es una buena pregunta para ti. ¿Eres salvo realmente? ¿Eres de Cristo? Si no lo eres, ven a los brazos del Salvador. Para la iglesia de Cristo, participemos memorando la muerte del Señor Jesucristo y su pronta venida con los elementos que vamos a compartir en esta